Lo vimos al costado del remolino de Raz. Ay, hijo de mí. Secretaría de Marina Armada de México. ¿Cómo ¿De le dónde va? viene, caballero? No sé la cantidad que hay. Es la primera vez que vemos esto en México. Sí. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a tal vez el último video por la península de Baja California. Iremos viendo en el camino cómo se dan las cosas, pero bueno. Hoy arrancamos haciendo unos kilómetros hasta Santa Rosalía y ahora estamos un poco tristes porque recién nos despedimos definitivamente de nuestros amigos de Mi Casita Nómada, con quienes compartimos un montón acá en la Baja y en toda la Baja. Sí, y desde Año Nuevo que todavía Blanquita estaba en Tijuana. Hicimos una muy linda amistad y la verdad que bueno, es difícil despedirse, pero a nosotros se nos termina el plazo en México y tenemos que avanzar hacia la frontera sí o sí. A partir de ahora nuestra ruta va a ser un poquito más rapidita. La idea de hecho hoy es hacer unas 5 horas de ruta hasta Bahía de Los Ángeles. Ese es el plan inicial. Sí, Bahía de Los Ángeles es un lugar que no conocimos en la ruta de bajada, nos lo habían recomendado mucho, así que la idea es hacer una pasada de unos días, aunque sea para poder conocerlo, veremos si se da. Y después ya sí seguiremos rumbo al norte, nos queda menos de una semana de permiso. Pero ahora pusimos el GPS hasta Guerrero Negro, que son casi 3 horas, como para hacer la primera parada para almorzar. Sí, veremos si almorzar o dormir, vamos a ir viendo en el camino cómo vamos estando, si estamos cansados, si no. Pero bueno, son días de muchas emociones por acá y los invitamos a vivirlas con nosotros. Te diría que vamos a extrañar el mar de Cortés, pero lo bueno es que Bahía de Los Ángeles da el mismo mar, solo que más arriba. Nos queda una última parada de playa todavía. Sí, una linda parada de playa porque nos dijeron que es hermosa. Así que bueno, amigos, a rutear un poquito por la Baja. Recién apareció un cartel de curvas peligrosas. Esta ruta cuando la hicimos de bajada fue tremenda, tremenda. Tenía mucha pendiente. Y ahora creo que cuando crucemos este río, que primero nos hace bajar la ruta, después ya empezamos a trepar hasta subir la cuesta. Cuesta del Infierno creo que se llamaba o algo así. Son dos tramos que nos van a tocar ahora de subida impresionantemente desafiantes. Pendientosos. Pendientosos. Oh, camión en subida. Eso nos mata porque nos saca toda la fuerza que venimos haciendo para subir. Y con tantas curvas cerradas es imposible pasarlo. Y encima, mira, hay otro camión más adelante, ¿no? O sea, lo va. Bueno, nos hizo la señal de que pasemos. Había visibilidad por suerte en este tramo. Acá lo que notamos es que hacen al revés la seña de pasar, al revés de lo que nosotros le hacemos. Prenden el guiño del lado del conductor para decirnos que podemos pasar y nosotros esa la hacemos como para que no puedes pasar. Está intensa la subida, ¿eh? Vamos, Blanquita, vamos, Blanquita. Vale, que después ya es plano. Lo bueno es que te hacen señas para que los pases al menos. Imagino que ellos no deben querer que estés atrás. Y no. Y estar atrás es más peligroso que pasarlo así, lamentablemente. Por eso. Pero creo que hicimos la primera cuesta. Vamos por la segunda. Ahora empieza el
segundo tramo de subida. Y a la derecha tenemos el volcán Tres Vírgenes. Está ahí atrás. Y a nosotros nos toca pasar por estas montañas. Hay un viento además, que vos no sabés cómo se me sacude la camioneta, Belu. Sí, se siente. Ay, camión. ¡Epa! Epa. No, se me sacude mal la camioneta por el viento. No, es que está demasiado fuerte el viento afuera. Yo sé que en el video no se llega a apreciar el viento porque las plantas, la vegetación que hay son ramas, o sea, no tienen tanto follaje como para que se note el viento, pero les juro que las ramas afuera se están moviendo. Sí, y el volante de Blanquita también. Encima lo que tiene la ruta es que es angosta. Esa gusta. Ay, hijo de mí. Todo por nuestro carril. Dios. Wow. En nuestro carril directamente, ¿bien? Tuve que frenar a cero. En nuestro carril estaba. Qué bárbaro. Qué peligro esta cuesta. Creo que la terminamos, ¿no? Puede ser. Espero, porque el corazón no me va a dar para más. Ahora estamos pasando por San Ignacio a 150 kilómetros de Guerrero Negro estamos. Este pueblito ya se los mostramos en videos anteriores Y yo creo que vamos a darle derecho a Guerrero Negro, ¿no? y yo creo que sí. Cargamos combustible allá, comemos, hacemos todo allá. Y si tienen ganas de conocer San Ignacio, vayan a buscar el video porque es un pueblo muy bonito con un oasis y una misión jesuita. Sí, nos gustó la verdad. Pasamos una noche ahí y nos pegamos un lindo susto cuando salimos. Así que por la duda no vamos a entrar ahora. Puesto militar de seguridad. ¿Sabés qué? En este es en el que se te rompió la cerveza. Es verdad. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo vas? están? Bien, ¿vos? Bien. ¿De dónde vienen? Ahora venimos de... Santa Rosalía. De Santa Rosalía. ¿De Santa Cayana? Sí. Estamos yendo para el norte, para Tijuana. ¿Para el norte? Sí. Bueno. ¿A qué se dedican? Somos youtubers. ¿Youtubers? Sí, hacemos videos. De viajando. Sí. Sí. Montón ¿De dónde videos. vienen? De Santa Rosalía. No, pero en sí de... Ah, de Argentina, perdón. ¿De Argentina? De Argentina, sí, sí, sí. ¿Ya cuánto llevan por acá? Y como 2 meses en la ¿2 baja. meses? Sí, ¿En la baja? sí. ¿Y aquí por México? Y por México 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Ya qué lugares han ido? Y empezamos por Tijuana, tuvimos que reparar la camioneta, fuimos para la baja y subimos. Ya. Así que hicimos toda la vuelta por abajo, hasta Los Cabos fuimos. Claro. Sí, ¿Ya les ha parecido? muy lindo. Muy bonito. Sí, la verdad que sí. La Paz, Sí. todo, una riqueza hermosa de la Las naturaleza. playas de Mulegé también. Increíbles. Venimos de Santispac, De Santispac. Sí. Están buenas. hermoso. Sí, esas están muy bonitas. La verdad que sí. Y aquí también las de Ensenada, pues no, la verdad no. Pero Y teniendo las otras, son más lindas Sí, las otras, claro, pero bueno, sí. son lindas también. eso sí. Sí. Bueno, adelante. Dale, bueno, que Con tengas. cuidado. Dale, que tengas buen día. Gracias igualmente. Macanudo. La ruta viene bastante tranquila ahora. Aburrida, diría, ¿no? Cambió el paisaje, ya no hay más montañas, ahora es todo más desierto, más llano. Así que acá cerquita, adelante hay un pueblo, vamos a hacer una paradita ahí para almorzar. Yo ya tengo hambre, te digo. Por eso mismo vamos a parar. La idea era llegar hasta Guerrero Negro, pero falta todavía 1 hora más. Así que mejor comer ahora. Sí, así seguimos con más pilas. Un día en una playa, otro día nos toca fuera de un súper. Así es la vida del viajero en motorhome. A ver esa comidita. Casi se me cae. Así le mostramos a la gente. Uy, Cuidado que están inestables los panes.
Son pancitos tostados con queso y después tiene un rellenito ahí con pollo, con palta, tomate. Tiene buena pinta. Esperemos que te gusten. Ojo que el pan quedó muy tostado, me parece. Yo tenía mucha hambre, pero esto está riquísimo. Miren las dunas que aparecieron acá al costado del camino. Son bastante altas y tienen mucha vegetación encima. Estamos ya cerquita de Guerrero Negro, a 15 kilómetros. Ahí pasamos las dunas. Suerte que con el viento que hay no esté la ruta llena de arena. Sí, recién nos agarró como un remolino y se sacudió la camioneta. Lo vimos al costado del remolino además. Y se metió en la ruta y la camioneta se sacudió para los dos lados. Pero bueno, viene bien la ruta. Esta parte es un poco más monótona, más plana. Así que viene bien para meter kilómetros y avanzar. Estamos ya pasando Guerrero Negro. Al final no vamos a entrar porque como comimos en el pueblo anterior, aprovechamos también para comprar un poco de fruta que nos faltaba. Vamos a parar igual en una estación de servicio que hay acá adelante a cargar combustible y después de eso sí ya el último tramito. Porque la otra vez esa estación tenía muy buen precio. Sí. Antes de llegar a la estación hay un control, inspección sanitaria, dice. No, me parece que no nos va a tocar revisión, ¿eh? No, porque miró y se fue para adentro. Sí. Zafamos esta vez. Y con este control sanitario que pasamos, cambiamos de estado. Estamos dejando Baja California Sur. De hecho, el cartel que está ahí adelante dice feliz viaje. Y una vez que lo pasemos vamos a estar nuevamente en Baja California. Qué loco, Vero. Ya pasamos por toda la Baja. Qué lindo que estuvo, ¿eh? Veíamos tan lejos recorrer esta península. Sí, la Baja Sur me encantó. Y la Baja, parte de arriba, nos queda todavía ir a la Bahía de Los Ángeles, que hoy vamos a conocer si Dios quiere. Mira la Harley. Ah, y este es el ejército, por eso están los camiones y estaba la moto. Acá está el cartel que indica que termina Baja California Sur, empieza Baja California. Y vamos a cargar acá combustible, 27 pesos. Ah, sí, allá está. ¡Qué susto! Pensé que no había diésel. El tema es que acá en México muchas estaciones tienen el surtidor de diésel separado del de los de gasolina. Es para camiones y acá no va a pasar lo mismo. No entra en el tanque de Blanquita, así que depende mucho de la buena voluntad del playero en querer cargarnos, digamos, porque no puede dejarlo, tiene que tenerlo con la mano. Bueno, aunque sea unos litritos, sí, para llegar tranquilos. Zafamos porque uno de los dos surtidores tiene piquito para vehículos chicos. Tienen uno grande y uno chico, pero está separado del de gasolina, digamos. Ya me había olvidado la cantidad de controles que había en esta ruta. Controles militares. Tremendo, ¿eh? Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Bien, bien. Es una casa, casa rodante. ¿Dónde viene? Venimos de Santa Rosalía. ¿Santa Rosalía? Sí. ¿Se dirige? Estamos yendo a la Gringa, en Bahía de Los Ángeles. Oh, bien, bien. Adelante, caballero. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Al menos fue rápido esta vez. Recién una camioneta pasó, hizo luces. Ahora hay un camión parado con las balizas, todos con las balizas. No sé. Me parece que es porque está parado el camión. Estaría esperando a que vos pasaras para poder bajar, capaz. Claro. Porque está de vuelta angosta la ruta. Sí, por eso debió hacer luces. Esta parte de la ruta es increíblemente bella. Uno va por arriba, miren. Baja para allá, baja para allá. Vamos como por el filo de la montaña.
Por la parte más alta, mirá. Está paisajística ahora, además mucha montaña en los alrededores. Lo lindo de hacer tramos largos de ruta acá es que cambia mucho el paisaje de un momento al otro. Pasamos de montaña al llano, a montaña de vuelta. Ha cambiado la vegetación muchísimo. Sale por allá abajo, mirá. Vamos a llegar hasta ahí. Pero de hecho la vegetación que estamos viendo ahora en Baja California Sur, aunque sea la misma península, no la vimos, no estaba, no era así. Ahí llegamos al lugar que les mostramos recién desde arriba. El desierto de Sonora es uno de los más biodiversos del mundo, así que no solo hay cirios, hay un montón de otras plantas, pero los cirios son como los típicos, junto con los cardones. Son esos flaquitos bien altos. Y los cardoneros que tienen muchos brazos. Acá nos vamos a desviar de la ruta 1 para ir hacia Bahía de Los Ángeles, como dice el cartel. Acá doblamos y estamos a 80 kilómetros, los 80 kilómetros finales del día para llegar a Bahía de Los Ángeles. Vamos a ir a una playa que se llama La Gringa. Qué de cardones que hay acá, impresionante. Es increíble la cantidad. Ya tiene estación de servicio. Al final, ¿no? Sí, bueno, está bueno para saber. Creo que es la ruta más desolada que hemos hecho en México, amigos. Sí, desde que la agarramos hace un par de kilómetros, no hemos cruzado a nadie. Pero No ni hay- un vehículo, ¿viste? Siempre uno te cruzás ahí como una casa, nada, nada. No, y por la ruta principal venían varios. Pero bueno, es que esto es un desvío como para ir a la playa, ¿no? No tiene otra función. Yo quiero ver si ustedes coinciden conmigo, pero ¿esto no parece un paisaje en el que vayas a llegar a una playa? Los leemos en los comentarios a ver qué les parece a ustedes. ¿A dónde creen que nos llevaría este paisaje en realidad? O sea, claramente lleva a una playa, pero no parece. Parece un paisaje de altura, como de montaña. Como de ir por el altiplano. Qué bonito. Y el asfalto está impecable. Mira, esta parte está recién hecha. Qué postal hermosa. Mira esa ruta, Velo, y ese mar ahí atrás. Es muy, muy lindo. Ahí está el pueblo de Bahía de Los Ángeles, que ahora lo vamos a atravesar. Es bastante pequeño. Por eso es que no nos cruzamos con muchos vehículos ni nada. Eso es verdad. O sea, de hecho la camioneta que está adelante es la tercera que vemos en todo el recorrido de 1 hora. Sí. Hay una iglesia, una estación de servicio, hotel, cafetería. Ah, está abierta la estación de servicio, pensé que estaba cerrada. Ah, no, está cerrada. No, está cerradísimo. Menos mal que llenamos el tanque en Guerrero Negro. Sí. Ahí había otra Pemex. O sea, que cambió de locación. Bienvenidos. Áreas naturales protegidas de Bahía de Los Ángeles, dice. Y nosotros de acá vamos a hacer unos 10 kilómetros. ¿10 son? 12. 12 kilómetros hasta la playa La Gringa. Se acabó lo que se haga. Ahí dice La Gringa. 1,5 kilómetros. Ya casi. Ahora hay que prestar mucha atención para parar en un lugar donde no nos vayamos a encajar. Es un humedal, dice, ¿viste? Sí, área protegida, reserva de biosfera. Mira qué lindo, no hay deportes acuáticos motorizados. Yo creo que acá estamos. Marco. Riesgo de colisión con tiburón ballena, decía ahí. Sabía que acá había tiburones ballenas porque nos habían contado, pero... Claro, Wow. si haces algún deporte acuático te los puedes chocar porque nadan en la superficie. Claro, y por eso está prohibido. Mira, ahí creo que está más derechito, ¿era acá arriba? Mira, mira tremendo patio que pegamos. Oh,
Ay, no saben lo cristalina que se ve el agua desde acá. Pececitos saltando chiquititos. No sé si... Uy, sí, se ven un montón. ¿Se vieron? Sí, mirá. Lo raro es que los pelícanos estén... Ah, mira, te iba a decir, estén tan tranquilos. Ahí salió. Merienda premium tenemos hoy. Y aprovechamos la paradita en el súper. Miren, ahí vamos a tomar unos mates. Y acá tenemos el nuevo patio de Blanquita. Este patio nos va a acompañar por unos días, ya que vinimos hasta acá, vamos a aprovechar. La playa no es de arena, es toda de piedrita. ¿Ven? Piedra y un poco de caracol, un poquito de todo. Y el agua es muy, muy transparente. No tiene arena ni siquiera bajo el agua. ¡Ay, está fría! ¡Ay, qué lindo, amigos! Después de un largo día de ruta no se me ocurre nada mejor que esto. Nada, ¿eh? ¿No, Belu? Tomar unos mates Y ya. ahí, al lado del mar, escuchando las aves. ¡Qué lindo! Ahí atrás dice Welcome to la Gringa, no sé por qué está en inglés. Y bueno, vamos a acomodarnos. ¿Qué compraste para merendar? Unos cositos que tienen crema. Estos pancitos así, miren. Grandes placeres de la vida. Acaba de saltar una móbula ahí, al lado, dos en realidad. A ver si las podemos grabar cuando salgan de nuevo. Ay, qué lindas, al lado de Blanquita, amigos. Qué locura. ¡Ay! Ahí va la otra. ¡Qué locura! Al lado las tenemos. Hoy nos habíamos tomado el día para quedarnos acá en la playa. Marto estaba editando un video. Yo estaba armando la próxima ruta a seguir, lo que se viene, evaluando kilómetros, mirando paisajes. Y en eso escuchábamos un par de panzazos. Había una camioneta atrás nuestro que gritaron, ¡ay, está saltando las rayas, están saltando las rayas! Pero cuando mirábamos nosotros no veíamos nada. Hasta que de pronto vimos una, dos, y empezaron a hacer el recorrido por toda la costa ahí atrás nuestro. Parecía que eran dos o tres como que se iban siguiendo nadando, pero son un montón. No sé la cantidad que hay. Barto al instante dijo, bueno, a ver. Así que está haciendo ahí las tomas del dron que ahora les vamos a compartir. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo que era mi sueño volar el dron y poder grabar móbulas desde la playa o algo? Y ya había dado por sentado de que no se iba a dar. Y faltando 2 días para irnos de la baja en el costado de la playa en la que estamos, están todas las móbulas. No puedo creer. Es que miren, ahí atrás de Marto está Blanquita. Yo me voy a correr. O sea, estamos en la orilla prácticamente, a unos metros del agua. Y Pero ellas pasaron como 5 metros alejaditas de la orilla nada más. en las tomas se ve lo cerca
que están, pero además la cantidad que hay, porque vos ves saltar 2 o 3, pero desde el dron se nota que abajo son como 50. Porque muchas van nadando abajo y algunas saltan y otras no. No. Enamorado de Baja California es poco. Hoy además estamos cumpliendo 10 años de novios, así que bueno, las móbulas fueron el regalo. Tremendo, ¿eh? ¡Qué privilegio! A veces hay situaciones que deseamos vivir y se hacen esperar, y esta fue una de ellas. Cuando pasa, tiene ese plus de haberlo deseado por mucho tiempo. Hoy nos tocó el privilegio de poder ver cientos de móbulas otra vez, como en la navegación que hicimos en Cabo San Lucas, pero esta vez también las pudimos ver desde el aire. En el Golfo de California hay varias especies de móbulas, pero esta que vemos es la más común y la más pequeña, la móbula munkiana. Miden aproximadamente 1 metro, pueden pesar hasta 30 kilos y saltan fuera del agua por más de 2 metros. Estos animales son conocidos por sus saltos y por moverse en grandes grupos. Pueden llegar a tener hasta 1000 individuos y la Baja es el mejor lugar del mundo para poder observar esta migración tan increíble. Aunque a muchos pueda generarles miedo, a diferencia de las rayas, estas móbulas no tienen espinas ni pueden inyectar veneno. De hecho, son muy asustadizas. Se mueven en grandes grupos para alimentarse de plancton y aparearse, aunque no se sabe a ciencia cierta por qué saltan fuera del agua. Lo que sí sabemos es que nos regalaron un espectáculo único mientras disfrutábamos de la hermosa playa de La Gringa, uno de esos que difícilmente olvidaremos. Como ya les hemos compartido, La Baja es mucho más que playas bonitas, sin dudas uno de los lugares que más hemos disfrutado hasta ahora. Felices 10 años, mi amor. Qué regalo que nos dio la naturaleza. La verdad que sí. ¿Qué haces en buzo? Ay, es un frío acá. Está muy fresquito en esta playa. Muy lindo el clima, no saben, refrescó un montón. También estamos subiendo y todavía no llegó el verano, así que las temperaturas van a empezar a ser un poquitito más bajas, pero durante el día hizo calor, no para meterse al agua, pero sí para estar afuera, para contemplar, y ahora ya empezó a refrescar un poquito, bien igual. Así que estoy muy feliz, no puedo creer. Era mi sueño volar el dron desde la playa y ver algo de fauna. Y justo se nos dio con las móbulas, faltando poquitos días para irnos, así que muy contento. Y para festejar los 10 años, trajimos el 1, tenemos acá unas castañas y vamos a hacer una tartita para cenar, ¿no? Así es. No sé si vamos a cenar afuera porque está bastante fresquito. Abriremos un vinito, una cerveza. ¿Y qué más vamos a pedir? Nada, mira, en la playa. ¿Qué más, amigos? Mucho más de lo que se puede pedir es esto. ¡Ay, es un lobo! Sí, tenías razón. ¿Mirá? Hoy vamos a hacer el último tramo de la ruta que nos queda para llegar a Tijuana. No vamos a llegar a Tijuana igual porque son como 10 horas desde acá. Sí, se va terminando la baja para nosotros, pero 3 noches nos quedamos en la playa, La Gringa, espectacular, nos encantó. La verdad es que no grabamos tanto, pero sí la disfrutamos mucho. Porque no nos movimos del punto donde estaba Blanquita, así que estuvimos ahí, aprovechamos para ponernos al día con la edición y demás. Pero bueno, ha llegado el momento de partir. La idea hoy es llegar hasta Ensenada, pasar la noche ahí y mañana a primera hora irnos a Tijuana, porque si no hoy llegaríamos ya a la noche a la ciudad. Sí, creo que nos quedan 5 días de permiso y todavía no llegó la tuerca que compramos en el Ford de Tijuana, así que bueno, por lo pronto domingo de ruta para nosotros. Hoy hicimos la tarea y miramos dónde había estaciones de servicio por las dudas, a pesar de que tenemos 3/4 del tanque lleno, pero como están lejos las estaciones acá. La próxima Pemex como a 400 kilómetros, así que por las dudas, mejor ir con el tanque lleno. Al menos la que aparece en el mapa, que está cargada. Y esta estación es chiquita, pero está a buen precio igual el diésel, 28.50, igual que lo que veníamos pagando. O sea, buen precio no, estaría bueno que esté más bajo, pero es lo que hay.
Y ahora, Nos tenemos que mover al surtidor de allá. En esta se carga uno, como si fuera en Estados Unidos. es la primera vez que vemos esto en México. Sí, tenés que ir, pagar adentro y bueno, ya acá afuera te cargas vos. Pero como ese surtidor no tenía diésel, me tengo que cambiar al de al lado. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto habías pagado, Mar? 600. Igual sí, mira. Justito, porque faltaban 10 pesos para que llegara. ¿Viste? Tantos años viajando en Blanquita. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Español? Argentino. Argentino. Sí. Secretaría de Marina Armada de México. ¿Cómo le ¿Dónde va? viene, caballero? Venimos de la playa La ¿Hacia Gringa. dónde se dirige? Para Tijuana. ¿Para Vamos. Tijuana? Sí. ¿El vehículo es usted? Sí. ¿Desde Argentina viene el vehículo? Sí, de Argentina. Fuimos hasta Alaska. Qué belleza. Y ahora estuvimos disfrutando. Un tour, entonces. Sí, y ahora disfrutamos de toda la baja, hermoso. Fuimos hasta Los Cabos. Muy bonito. ¿Cuánto tiempo se aventó de Argentina hasta aquí? 5 años. Es que es lejos. Está lejos, ¿no? Sí. Está muy lejos. Y si no te gastas todo en combustible, si vas muy rápido. Sí, ¿verdad? ¿No pasaron por mi tierra, Mazatlán? No, no pasamos. No pasaron. Estuvimos a punto de cruzar con el ferry, pero al final era muy caro y no cruzamos. Dijimos, vamos manejando. Sí. Sí. Costaba menos, ¿no? Sí, está caro ese ferry. Sí, están caritos. Bueno, Sí. Bueno. adelante, que tengan buen viaje. Dale, muchas gracias, que tengan lindo día. Dale, hasta luego. Ya vamos saliendo del desvío y ahora sí vamos a agarrar la ruta para el lado de Ensenada. Acá agarramos nuevamente la ruta 1. Se terminó el manejar solo sin camiones, amigos. Esta vez sí que no cruzamos ni un auto, nada. En casi 1 hora de ruta. Eso es lo lindo, ¿viste? Que no tenés que estar mirando los camiones. Igual vamos a parar en 1 horita para desayunar, así que a darle nomás. Cuando se nos rompió la llanta de Blanquita, veníamos de aquel lado, de aquella ruta. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir derecho rumbo a San Quintín. Este tramo de ruta no lo habíamos hecho justamente porque veníamos por el otro lado. Así que va a ser todo nuevo. Estamos pasando por Santa Inés, acá en Cataviña, y aparecieron las palmeras de pronto al lado de la ruta. Es la forma de darte cuenta que hay un pueblo, ¿no? Por las palmeras. Palmeras y arena que nos veníamos viendo acá. Ya estamos cerquita de parar, 3 minutos. Bueno, acá hay una estación de servicio, pero no aparecía en el mapa. Ah, está cerrada. Ah, bueno, menos mal que no nos jugamos a esta. Entre Cardones y Sirios hicimos la primera parada del día. Llevamos unos 180 kilómetros más o menos. 2 horitas y algo de ruta. Miren qué alto los Sirios acá. Y los Cardones también por allá. La idea acá es parar un ratito nada más para desayunar, para comer algo. Son las 10:30 de la mañana y después vamos a seguir ruta.
Nos quedan 360 kilómetros hasta Ensenada. La idea es hacerlos por ahí en 2 tramos. Creo que nos quedan 180 hasta San Quintín y después 180 más hasta Ensenada. Así que vamos a ver qué está haciendo Belu de desayuno. ¿Y qué se desayuna en esta casa, amor? Hice taquitos de huevo revuelto con machaca, que es carne seca, queso y palta. Qué rico. Tengo un hambre además tremenda. Así que bueno, a desayunar y a seguir ruta. ¿Cómo cambió el paisaje de la ruta, amor? Que es más montañoso, más sinuoso, pero con menos cactus grandotes. Hay vegetación súper diferente, más baja, más arbusto. Muy rojizo el paisaje acá, con muchas trepadas y muchas bajadas también. Curvas muy cerradas, así que hay que prestar mucha atención. Va toda la ruta por el filo de la montaña, por la parte más alta. Mirá dónde sigue allá adelante. Ahí vamos a ir. De tan sinuoso hasta se me mareó Belu. Sí, ya de tantas vueltas que dimos que bajamos, me mareé. Encima viene mucho viento, también muchos camiones, te vas cruzando de frente. Así que todo le va sumando un poquito de tensión. Troll Militar acá adelante. Creo que es tercero del día ya, en 300 kilómetros. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo les va? Buen día. ¿De dónde viene? De la gringa. De la gringa. Estamos yendo para Tijuana. Tijuana. Sí. ¿De dónde son? De Argentina. Argentina. ¿Argentinos? Sí, Órale, muy bien. conociendo. ¿Abre su puerta? Bueno. Se va. Vale. ¿La plata no viajar? Sí, ¿Hasta dónde han llegado? hasta Alaska y ahora estamos de bajada. ¿Alaska? Sí. Cuidado del agua. Y ahora hasta Los Cabos. Cuidado del agua. Ahora hasta Los Sí. Cabos. Sí. ¿Tiene canal de YouTube? Sí. ¿Cómo aparece en YouTube? Caminando el mundo. Caminando el mundo. Sí. Dale. Es una casita. ¿Se la pasan a turistas o van a ver animales también? Y acá en la baja vimos ballenas, móbulas. Sí. Muy lindo, la verdad. La verdad, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias igualmente, que les vaya bien. Gracias. Y finalmente llegamos al mar. Seguimos por arriba de las montañas, pero ahí se ve el océano. Y también aparecieron unas tremendas dunas. Creo que ahora cuando pasemos esta curva se van a ver. Ahí va. Ahora viene re intensa la ruta, la verdad. Demasiada montaña, curvas cerradas. Pero vamos avanzando, que es lo importante. Estamos a 50 kilómetros de parar, de parar a comer algo. Y yo mientras tanto estoy aprovechando para tratar de terminar la cortina de este lado que me quedó pendiente. Yo no sé cómo haces con la cantidad de curvas que hay. Creo que por eso estoy mareada, porque vengo mirando así para abajo. Entonces cada vez que miro estamos así. Pero bueno, la idea es terminarlo
antes de cruzar la frontera porque anda la bolsa de telas dando vuelta y ya la quiero guardar. Así que esperemos que hoy sea el día. Ojalá, ojalá. Ya no querés dar más la bolsa de telas. No, ya falta poquito, falta poquito. Ahora sí estamos en San Quintín, que fue el destino cuando salimos a probar a Blanquita en el ablande del motor. ¿Viste cómo vuela a tierra? Sí, está bastante ventoso. Este video va a llegar hasta acá. Vamos a parar ahora seguramente a comprar un poco de queso para los últimos días que nos quedan acá en México. Linda despedida nos dio la baja, igual con las móbulas, con la playa La Gringa. La hemos disfrutado un montón. Fue un placer haber recorrido esta zona de México. Y tuvo ese valor extra para nosotros, esa satisfacción de que fue después de haber hecho el motor y pudimos hacerlo, así que felices. También que hemos podido compartir muchísimo con amigos que ya conocíamos, que conocimos en Alaska y muchos otros que nos hicimos nuevos. Fue la verdad una linda etapa del viaje. Nos habían recomendado muchísimo la baja para hacerla en motorhome. Una de las zonas que más me gustó de América, la verdad, completa, ¿no? Toda la baja, hermosa. Esperamos que a ustedes también les hayan gustado los videos que les mostramos de la baja. Compartimos un poco de este recorrido que de verdad nos encantó. Y ahora se vienen cosas nuevas. En el próximo video esperamos poder contarles bien los planes que tenemos en Estados Unidos, porque sí, la idea es cruzar la frontera a Estados Unidos, que es la frontera más cercana que tenemos. Sí, porque el plazo que nos dieron en México ya se termina. Así que bueno, amigos, agradecerles por habernos acompañado y nos veremos en el próximo video de Caminando el Mundo.